Bienvenidos a un estudio más de la Biblia. Te invito para que nos acompañes. Hoy estudiaremos la Biblia, fuente de nuestra teología. Ve y busca tu Biblia. Gracias por acompañarnos. Hoy estudiaremos entonces el tema acerca de la Biblia como fuente de nuestra teología. Vamos a iniciar con esta premisa. Nuestra comprensión de la Biblia depende o está moldeada o influenciada por 4 factores distintos. Por las tradiciones, por la experiencia, por la cultura y por la razón. Eso significa que la percepción o la comprensión que yo tengo de la Biblia dependerá mucho en qué contexto de de experiencia, de cultura o de razón fui creado. En Colosenses capítulo 2 y verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Eso significa que cuando hablamos de tradición, probablemente muchas veces, muchos de nosotros hemos hecho algo y hemos repetido patrones aprendidos, porque por tradición los aprendimos. Y en este texto nos damos cuenta, y como en esta fotografía también, muy probablemente cuando los fariseos se acercaban con Jesús, Jesús señalaba exactamente que ellos estaban repitiendo de acuerdo a las tradiciones y dejaron de lado al Dios y dejaron de lado a Jesús y más siguieron las tradiciones que ellos fueron aprendiendo y se volvió más importante para ellos una tradición que la fe como tal. Vamos a estudiar entonces qué tiene de bueno la tradición o qué tiene de malo. Veamos Marcos capítulo 7 del verso 1 al 13. Yo le invito para que busquen su Biblia, Marcos capítulo 13. Y vamos a buscar el pasaje en donde explica en este libro la ley de Dios y la tradición. Y dice: los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén se llegaron a Jesús. Y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, a saber, sin lavar, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. Cuando vuelven a la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan muchas tradiciones como el lavado de manos, jarros y bandejas. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen con las manos impuras? Y respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego sigue diciendo Marcos capítulo 7, versículo 7: en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de los jarros, de los vasos y otras muchas costumbres semejantes. Versículo 9, y dijo también: bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Veamos. En cuanto a la tradición, ¿saben? Algo de lo bueno de la tradición es que nosotros recordamos nuestra historia. Ahí nos podemos dar cuenta. En las tradiciones recordamos de mejor manera nuestra historia. Algo bueno también es que tenemos muchas lecciones aprendidas. Y en la tradición también tenemos experiencias de nuestros antepasados. Pero dentro de lo malo, cuando está la tradición, es que puede llegar a suplantar la verdad. Porque yo lo aprendí de generación en generación y nunca lo estudié. Entonces comienzo yo a conocer algo que puede llegar a suplantar la verdad. También puede agregar elementos erróneos. La tradición me arrastra con algunos procedimientos o algunos elementos que no eran verdad. Y también hay supersticiones contrarias a la fe. Eso significa
que Jesús exactamente hizo el llamado a ellos diciéndoles que no estaban haciendo valer su fe, sino más bien se estaban aferrando a las tradiciones. Vamos al siguiente punto, en cuanto a la experiencia. En el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 15. Y les voy a leer la versión que dice Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera: ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de que, de ser posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo en Gálatas cuando dice: ¿dónde está pues aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Cuando nosotros nos basamos en la teología en función de las experiencias, tenemos algunos riesgos. Tienen cosas buenas, pero también tienen sus riesgos. Dentro de lo bueno es que nosotros nos ayuda a comprender a Dios. Nuestra experiencia, lo que vivimos, lo que nosotros sentimos, los sentimientos nos ayudan a poder comprender a Dios. También esas experiencias gratas que hemos vivido nos ayudan porque también podemos recordar cómo Dios nos ayudó. Es decir, la experiencia para entender la palabra de Dios en nuestra vida es muy importante. Sin embargo, debemos estar conscientes que también puede existir que no todas las experiencias son buenas. Entonces yo podría asociar una mala experiencia y podría afectar mi fe. No siempre lo que experimentamos viene de Dios. Entonces yo podría asociar de mala manera un sentimiento con algo que no vino de Dios. Es peligroso basar nuestra fe en lo que sentimos. Entonces, si yo me siento triste, yo siento poca fe. Si yo me siento contento, siento mucha fe. Si yo siento que hay problemas o angustias, entonces yo dejo de creer. Es peligroso. Podríamos contradecir lo que la Biblia enseña si yo me aferro únicamente a lo que siento como experiencia. Vamos a la cultura. La cultura está en el primer libro, la primera carta de Juan. Vamos a buscarlo, que está hasta la parte final de la Biblia, y vamos a leer el capítulo 2 y verso 16. Dice de la siguiente manera, yo se los voy a colocar aquí para que lo leamos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una cultura? Aquí podemos ver algunas fotografías de diferentes culturas, personas que también creen como nosotros, personas que también tienen la Biblia, pero fueron creados en una cultura totalmente distinta. Eso significa que la persona que nació en otro continente tiene otras culturas, cree en otras cosas. Él está en otro continente y también cree de una forma distinta, tiene otras creencias. Y él también vive en otro continente y tiene otras creencias. ¿Qué debemos considerar? Vamos a comenzar diciendo que la cultura tiene una gran influencia en la teología de lo que yo tengo. Existen elementos culturales compatibles con la Biblia. Es decir, muchas culturas tienen una compatibilidad muy grande con lo que la Biblia enseña. Todo rasgo cultural debe evaluarse con la Biblia. Yo debo comprobar si lo que yo creo de acuerdo a mi cultura va de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Debemos modificar nuestros rasgos culturales erróneos, porque probablemente aprenda que mi cultura dice algo o enseña algo que no va precisamente con lo que la Biblia enseña. Y la cultura puede hacernos parecer bueno lo malo o viceversa. Isaías capítulo 5, invito para que busquen su Biblia, Isaías capítulo 5 y versículo 20. Dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo más importante entonces que es, independientemente de la cultura que nosotros tengamos, siempre comprobemos que lo que creemos por nuestra cultura vaya de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y en cuanto a la razón, en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, y si usted lo busca conmigo, vamos a leer el capítulo 10 y verso 5. Segunda carta de Corintios 10, 5. Esto es en cuanto a la razón. Muchas de las personas tienden a razonar para poder encontrar algo si es o no es. Dice: para derribar argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar el pensamiento en obediencia a Cristo. La razón es muy importante, porque podríamos llegar a concluir que porque mi razonamiento me dice, yo creo o dejo de creer. Y es importante entonces estar consciente, porque la razón es la capacidad de razonar. Debemos entender que proviene de Dios. Podemos llegar a conclusiones correctas con la razón, que es muy importante. Podemos ser convencidos de la verdad. Eso está en 2 de Pedro y en Juan 16:8. La razón nos hace sabios solamente si incluimos la voluntad de Dios, y nuestra adoración debe ser racional y no sentimental. Eso de acuerdo a lo que conocemos en Romanos capítulo 12 y verso 1, que yo creo que vale la pena que lo leamos. Romanos 12:1, que es uno de los textos conocidos, en donde dice: así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Es decir, nuestro culto debe ser racional, debe ser espiritual y no sentimental. Es peligroso en cuanto a la razón creer que nuestra razón es suficiente. Yo podría decir, bueno, yo razono y yo creo que esto es de esta manera. Si solo coloco la razón como argumento para entender la teología bíblica, puede ser que sea peligroso. Rechazar lo que no entendemos también es otro de los peligros, porque yo podría decir, según mi razonamiento, esto no lo entiendo, entonces lo rechazo. Lo que yo no entiendo lo rechazo. Y esa es una de las posturas muy comunes que muchas personas, al no entender, lo rechazan. Y el razonamiento también podría alejarnos de Dios, porque entonces yo confío en mi razonamiento y no en el discernimiento del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y finalmente vamos a decir acerca de la Biblia. La Biblia nos invita a creer. Jesús nos invita a estudiar la Biblia. La Biblia hemos visto que es útil para nuestra enseñanza. Vamos a ver Juan capítulo 5. Ahí busquemos Juan capítulo 5 y verso 39. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a decir entonces que la fe y la doctrina están sobre la tradición, están sobre la experiencia, están sobre la cultura y la razón. Es importante que consideremos que la cultura tiene mucho que ver, la experiencia también tiene que ver, y sobre todo la razón y la tradición. Sin embargo, la fe y la doctrina debe prevalecer sobre todo el resto. Y finalizamos con esta cita de la Educación Cristiana en la página 227. Dice de la siguiente manera: no debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviesen autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Él envió a su Hijo unigénito para que fuese nuestro ejemplo y nos invita a oírle y a seguirle. Así que les invitamos para que estudiemos su palabra a la luz de la fe y la doctrina. Que Dios te bendiga.